La homeopatía es una herramienta muy efectiva en manos terapéuticas preparadas apropiadamente y con la suficiente evidencia científica para que médicos y profesionales de la salud la puedan utilizar atendiendo a los pacientes. Es una herramienta terapéutica utilizada por diferentes gremios de la medicina, de la veterinaria, de la química, la farmacia, en investigación de laboratorio. Es una de las áreas donde más investigación farmacéutica se está haciendo. Y hoy en día, en Colombia, más o menos el 52% de los pacientes que se sienten enfermos buscan la homeopatía como una forma de tratar su salud. En Estados Unidos el porcentaje es un poquito más bajo y en Europa es relativamente igual, 50-52%, dependiendo del tipo de encuestas. En este reporte del 2016 de JAMA, nos hizo una investigación en pacientes oncológicos y se encontró que el 87% de los pacientes oncológicos buscan en la homeopatía un alivio a las molestias, bien sea de la enfermedad, sea de los efectos colaterales de los tratamientos. Ahora bien, podemos tener acceso a la homeopatía cualquier profesional de la salud buscando un lugar, un sitio apropiado para recibir la orientación y la formación. Hay universidades de prestigio y de tradición donde se pueden realizar cursos formativos bastante buenos. Ahora, aunque este es un tema un poquito caliente en términos de medios particularmente, durante mi vida profesional y académica he encontrado que hay muchos detractores de la homeopatía y usualmente tanto colegas como pacientes hablan de esto sin saber realmente de lo que están hablando. No tienen las bases y solamente se sustentan en artículos de prensa que usualmente tienden a ser detractores de la homeopatía. El problema es que no le hacen daño a la ciencia, le están haciendo daño a los pacientes que pudieran tener en la homeopatía un recurso curativo de sus problemas. Respecto a la homeopatía y los medios, se han publicado cerca de 7 metaanálisis académico que han intentado estudiar el efecto de la homeopatía en la práctica médica. Se ha llegado a la conclusión que para poder estudiar la homeopatía no se pueden utilizar las estrategias actualmente existentes con las cuales se hace la evaluación de la alopatía, puesto que según Cochrane mismo dicen que son métodos terapéuticos muy diferentes en su concepción y en su práctica. O sea, los informes Cochrane, que pueden no ser muy halagüeños para la homeopatía, no concluyen en ninguno de ellos, en ninguno de los 7 metaanálisis, que la homeopatía no sirve. Dice que los métodos utilizados para su estudio no son apropiados para este tipo de terapias. Y recomiendan el desarrollo de metodologías analíticas en el ámbito de la estadística, la matemática y la epidemiología para que, aplicadas a la homeopatía, pueda ser un punto de referencia e investigación apropiado. Son más los estudios en general que favorecen la homeopatía, más o menos 4 de cada 5 metaanálisis hablan a favor definitivamente de la técnica. Hay miles de estudios doble ciego, miles de estudios de casos, efectos en patologías crónicas que son los que más abundan en la investigación, sobre todo en artritis, asma, psoriasis, colon irritable, depresión, gastritis, úlceras, gangrenas, etc. Pero en últimas, el mejor estudio que tenemos los médicos homeópatas es ver al paciente curado en nuestro consultorio. Realmente contra eso no hay ningún tipo de argumento. Entonces, los animo a que me acompañen esta noche para hablar un poquito sobre homeopatía. Y la homeopatía es un método científico con fines terapéuticos. Es una forma de curar basada en el principio
de los similares, desarrollado por Hipócrates y experimentado por Hahnemann de una manera magistral hace algo ya más de 200 años. Como método científico, la homeopatía está basada en principios, los cuales a su vez sustentan leyes de la naturaleza. Tienen reglas para su aplicación, o sea que debe ser practicado de manera correcta. Aquí voy a hacer un énfasis muy grande. La homeopatía practicada de forma inapropiada no va a dar los resultados que uno esperaba. Es susceptible, por tanto, de experimentación y comprobación científica, por tanto, sus resultados son perfectamente reproducibles, lo cual la hace una de las ciencias médicas basadas en la evidencia. Fue desarrollada, como les dije, por el médico alemán Samuel Federico Hahnemann. La homeopatía nace en 1796 con el algoritmo de latín similia similibus curentur, que significa los similares curan los similares, y con la publicación de las obras de Hahnemann, cumbres en su producción, que son el Organón del arte de curar, enfermedades crónicas y materia médica. Entonces, la homeopatía es una ciencia que trata a los pacientes con medicamentos que cuando son suministrados en personas sanas, producen una serie de síntomas similares a aquellos que nosotros queremos tratar en el paciente enfermo. Este aforismo, similia similibus curentur, explica el poder natural en el cual está basado la ciencia de los similares, que es para curar la enfermedad. Como toda ciencia, la homeopatía está basada en una serie de leyes y principios. La primera la acabamos de ver y de ella se desprende la segunda, que es la experimentación en sujetos sanos. ¿En qué consiste? Lo decíamos hace un momento, cuando se suministra una sustancia a un paciente sano y esta sustancia tiene una preparación farmacológica, farmacéutica, homeopática, al cabo de un tiempo y de repetidas dosis va a comenzar a presentar una serie de síntomas esa persona sana. Esos síntomas se recopilan y los conocemos como la materia médica homeopática, la materia médica de una sustancia en particular. La serie de materias médicas de patogenesias homeopáticas se recopilan en el libro homeopático de materia médica. Los remedios, como les dijimos anteriormente, son atenuados, diluidos y dinamizados. Es uno de los aportes, otro de los aportes de la homeopatía a la ciencia médica contemporánea, y de hecho hay una rama de la medicina que los usa todos los días en miles de millones de pacientes a nivel mundial, y es la terapia de desensibilización para las alergias. Utilizan dosis diluidas del alergeno y se lo suministran al paciente luego en dosis ascendentes hasta que queda desensibilizado de aquel alergeno que le hacía daño. Entonces, no es algo ajeno a la farmacopea o a la farmacología que hemos aprendido en la universidad. El otro principio pilar de la homeopatía es que solamente se debe dar un medicamento por vez. Y este medicamento se selecciona de acuerdo a la imagen medicamentosa del paciente y que haya coincidido con un medicamento específico cuya patogenesia coincida con la del paciente. De tal manera que difícilmente vamos a encontrar 3, 4 o 5 medicamentos que hagan match con los síntomas del paciente, aunque algunas veces puede ser un poquito enredado encontrarlos. El quinto punto y pilar de la homeopatía es la individualización del enfermo, que es algo natural y conocido por todos los médicos que practicamos las medicinas alternativas. El individuo es uno y no se puede generalizar su enfermedad, sino particularizar. Lo otro es que
la homeopatía se basa su proceso curativo en leyes curativas. La que conocemos y la que se utiliza en homeopatía es la ley de Hering, que nos dice que el paciente cura de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y de los síntomas más cercanos a los síntomas más antiguos dentro de la línea de vida del paciente. Y lo más importante, que toda esta serie de principios, toda esta serie de leyes forman una filosofía doctrinal sin la cual ninguna ciencia pudiera subsistir. Y vemos que esta filosofía doctrinal de la homeopatía ha permitido que perdure a nivel médico durante más de 220, 230 años y que hoy en día a nivel mundial haya más de 400 millones de pacientes que acuden regularmente a la homeopatía. Entrando en la materia del paciente y en uno de sus principios de la homeopatía, el ser humano es un ser integral, físico, emocional y mentalmente. El paciente tiene que ser enfocado clínicamente, no tiene que ser enfocado generalmente, y la homeopatía tiene un proceder terapéutico que permite que uno sepa en qué momento de su patología, en qué momento de su vida está un paciente para poder suministrarle un tratamiento y saber uno hacia dónde va a dirigirse el paciente en los siguientes meses. Entonces, los resultados de la homeopatía son prácticamente matemáticos. Uno sabe en dónde está el paciente y para dónde va una vez le ha hecho una correcta evaluación. Quiero entrar a hablar un poquito del profesor George Vitulcas, que ha sido mi maestro los últimos 10 años. Él nació en Grecia en 1932, formado en medicina homeopática en la Universidad de Sudáfrica y recibió su título como médico homeópata en Bombay, India. Ejerce desde 1955 y está completando 50 años de actividad docente en medicina homeopática. Es reconocido a nivel mundial como la personalidad que restableció la homeopatía en el siglo XX. La homeopatía clásica, la homeopatía unicista, a mediados del siglo XX estaba perdida. A mediados del siglo XX estaba perdida, correctamente. Y el doctor Vitulcas recuperó las premisas hahnemannianas de la homeopatía y las llevó a la práctica, y de la práctica las llevó a las publicaciones científicas. De tal manera que comenzó a mover ese lineamiento terapéutico que se había perdido por lo menos en Europa y Medio Oriente y Rusia, y se está utilizando otro tipo de homeopatía, que era la homeopatía de los complejos. Entonces, al recuperar la homeopatía clásica y el valor que ha tenido esta a nivel universal, ha sido considerado y galardonado con una serie de premios que vamos a ver más adelante. Otro aporte es que estableció los estándares científicos sobre la teoría y la práctica de la homeopatía, estándares que hoy en día han sido o fueron en su debido tiempo adoptados por la Liga Internacional Homeopática Mundial y son los que rigen la educación a nivel mundial en homeopatía. Y ha formado desde en los últimos 50 años más de 15.000 médicos en homeopatía, y muchos de los homeópatas clásicos más importantes del mundo, incluyendo varios personajes de la medicina hindú homeopática, fueron y han sido, y muchos siguen siendo, discípulos del profesor Vitulcas. En 1996 fue galardonado con el Premio Nobel Alternativo de Medicina por su destacada contribución al renacimiento del conocimiento homeopático y la formación de homeópatas con los más altos estándares académicos. Tiene una serie de cargos, títulos honorarios, como ser profesor de la Universidad de Egea, Facultad de Medicina, ser profesor de la Academia Médica de Ciencias de Moscú,
de la Universidad Estatal de Juvas, República de Rusia, en fin, de una serie de universidades europeas y rusas. Tenemos diferentes contribuciones y las voy a presentar a manera de responder las respuestas respecto al motivo de la charla de hoy, y que esas contribuciones nos enfoquen y nos lleven a la estructura central del proceder homeopático según el profesor Vitulcas. El doctor Vitulcas hizo que pasara la homeopatía del olvido a una práctica científica reconocida y basada en la evidencia. Y eso lo hace a través de la homeopatía como ciencia. Está basada en la evidencia y para esto están las leyes, principios de curación, desarrolló los principios de regulación homeostática, la predisposición a la enfermedad y correcta selección del medicamento homeopático, a la aplicación práctica, el detalle de los métodos de diagnóstico, de preparación y administración y evaluación de la cura homeopática. Y como toda ciencia curativa, debemos partir de la definición de lo que es salud conforme al enfoque vitulquiano. Esa salud es el objetivo de nuestro tratamiento. Queremos regresar al paciente que está en un estado de enfermedad a un estado de salud. Entonces, y tenemos que saber en qué dirección debemos guiar a ese paciente durante su tratamiento y entender las reacciones que él tenga durante este tratamiento, de tal forma que podamos tomar medidas de control durante el tiempo que él esté con nosotros. Para eso, la única forma de hacerlo es tener parámetros claros para definir y medir el estado de salud y el estado de enfermedad en el cual se encuentre el paciente en un momento determinado. Y esta pregunta, que nos la vamos a resolver después, es: ¿acaso la desaparición de los síntomas equivale a que el paciente esté sano? Eso lo vamos a entender más adelante. Ahora bien, el doctor Vitulcas divide la salud en la salud física, la salud emocional y la salud mental. Todas como parte integral, coherente de un único ser que es indivisible. En cuanto a la salud física, vemos que cada dolor, cada incomodidad, cada disfunción, debilidad del cuerpo físico resulta en una limitación de la libertad de movimiento, de la libertad de nutrición, de la libertad de bienestar, en fin. Y eso genera en los pacientes, todos hemos sido conscientes de eso, una sensación, un sentimiento de esclavitud. Le dicen a uno: doctor, estoy esclavo de las píldoras, no puedo vivir si no me tomo esto para levantarme, no puedo vivir si no me tomo este remedio para dormir, no puedo vivir. Entonces, la sensación de los pacientes que nos llegan es que son esclavos físicamente de un tratamiento o de una enfermedad. De tal manera que lograr el equilibrio homeostático de todas las redes consecuentemente libera el dolor, libera la dolencia, mejora el desequilibrio del cuerpo físico, alcanzando un estado de bienestar. La salud en el plano mental es planteada por el doctor Vitulcas como aquello que lo esclaviza al individuo y absorbe toda su atención. Y lo que esclaviza al ser humano es la pasión desmedida, la pasión sin control, desmesurada. Por cualquier muestra, por cualquier cosa termina mostrando un grado de desequilibrio que evidencia ese estado de desequilibrio, ese estado de enfermedad a nivel emocional. Por ejemplo, ¿cómo lo evidencia? Con celos. Los celos están hablando de un estado emocional desequilibrado, un estado emocional enfermo. Las acciones desmedidas, las acciones destructivas, desmedidas, gastar plata en exceso, trabajar en exceso,
no hacer nada. Cualquier acción desmedida fuera de la lógica nos está hablando de que ese paciente, esa persona, puede tener un desequilibrio, una enfermedad a nivel emocional. El fanatismo, los excesivo vida dogmática, alejados de la lógica, que le nublan la razón y el entendimiento, hacen que el paciente termine en un estado final de odio o de apatía. Entonces, la pasión desmedida, que hace que se alboroten acciones, sentimientos, y que lleven al paciente a un estado de odio, de mal genio, de rabia y o de apatía, nos está mostrando que el paciente tiene una enfermedad, su foco de la enfermedad está en el plano mental. Y el estado de serenidad, la calma dinámica, el que sea creativo, donde prevalezcan el amor y las emociones positivas, nos está mostrando que el paciente tiene un equilibrio a nivel emocional. Y la salud a nivel mental, espiritual, donde las perturbaciones de las cualidades mentales son las que priman, puede dañar gravemente el equilibrio y el bienestar mental de una persona. La paz mental puede verse drásticamente afectada por el egoísmo y la codicia. Son las principales causas, el principal motivador de la enfermedad mental son estos, egoísmo y codicia. Y la persona absorta en su propio ego no puede ver ni pensar objetivamente y no puede ver la verdad. Se puede lograr, de las tres es la única plano donde el ser humano puede tomar decisiones conscientes, tomar acciones y determinar que voy a cambiar. Determinar, o sea que a nivel mental un ser humano puede hacer prevención de enfermedad mental, tomando decisiones correctas, cambiando el egoísmo por humildad, cambiando la codicia por buscar el bienestar de los demás. Entonces es el único bienestar que se puede lograr a través de esfuerzos conscientes de un individuo. Y la definición de salud entonces va a ser la libertad del dolor del cuerpo físico que le otorga al paciente un estado de bienestar, libertad de la pasión en el plano emocional, lo que resulta en un estado dinámico de serenidad y calma, y la libertad de egoísmo en la esfera mental, teniendo como resultado la unificación total con la verdad, con el ser creador. Un individuo verdaderamente saludable debería, por tanto, combinar todas estas cualidades divinas, la práctica del amor y la práctica de la sabiduría. La práctica del amor al prójimo, de dar de lo que tenemos, de lo que con lo cual hemos sido bendecidos para el uso del bienestar de las personas que nos rodean y, por supuesto, de nuestros pacientes. Ahora bien, vimos los planos del ser humano y ahora vamos a revisar niveles de salud, que es uno de los aportes magistrales, así como el organón fue el aporte magistral de Hahnemann. Los niveles de salud y el continuum es el aporte magistral del doctor Vitulcas a la práctica de la homeopatía clásica. Niveles de salud tenemos, lo vemos todos los días en los pacientes, tenemos desde un grupo de nivel de salud muy alto, donde el individuo tiene todos los recursos para restablecer su salud e incluso para no enfermarse, hasta un nivel supremamente bajo en la salud, donde el individuo ha perdido toda la capacidad de reacción y ha perdido toda su energía para mantener su salud, y lo único que nos queda en este nivel profundo es un tratamiento paliativo también a nivel homeopático. Estos niveles de salud se agrupan en 4 grupos, que va del primero grupo hasta el grupo 4, donde el primer grupo, nivel 1, es el nivel de salud más alto, y el nivel 12 del grupo
4 es el nivel de salud más bajo. Para tener unos ejemplos de saber dónde ubicar el paciente desde el punto de vista de niveles de salud, cuando nos llega al consultorio, vamos a tener estos ejemplos y vamos a entender entonces el proceder de la homeopatía clásica para llevar el paciente al estado de salud. En el nivel 1, usualmente vemos pacientes con conjuntivitis, lumbago, verrugas, sinusitis, enfermedades epidémicas de la infancia. Pacientes con cáncer se pueden ver desde el nivel 1 hasta el nivel 12. En cualquier nivel puede haber pacientes que desarrollen un cáncer. En el nivel 2 del grupo 1 tenemos pacientes con migrañas, o sea, la salud ya se ha rebajado un poco, ha cambiado de nivel. Síndromes premenstruales, irregularidades en la menstruación. En el nivel 3, rinitis crónicas recurrentes, reumatismos simples, palpitaciones eventuales, diarreas crónicas, úlcera duodenal, úlcera gástrica y también vemos cáncer. En el grupo 2 de salud se llega cuando el paciente saludable del grupo 1 ha sido suprimido de sus enfermedades, bien sea homeopática o alopáticamente, o ha recibido grandes dosis de antibióticos, corticoides o vacunas. Estos pacientes pasan a un grupo 2 de salud y el tipo de patologías es completamente diferente. En estos pacientes del grupo 2, que es el nivel 4, vemos pacientes con cistitis crónica, gastritis crónicas y arritmias. En el nivel 5, bronquitis crónica, síndrome de fatiga crónica, colitis espástica. Y en el nivel 6, que es el último nivel de salud dentro del grupo 2, osteoartrosis, hipertensión idiopática, asma no complicada y fiebre del heno y otras alergias. Grupo 3, aquí vemos que ya hay un corte, lo que llaman en homotoxicología, un corte biológico. En los anteriores grupos los pacientes son capaces de responder muy fácilmente a la homeopatía. Del grupo 3, grupo 4, las respuestas son mucho más demoradas y requiere trabajarse con muchos medicamentos de acuerdo a la capa sobre la cual estamos tratando. Medicamentos uno por vez, no se olviden. En el nivel 7 vemos pacientes de psoriasis, ancianidad, senilidad, neurodermatitis, asma severa, esclerosis múltiple, cardiopatías y depresión. Esclerosis múltiple que aún no haya sido tratada alopáticamente. Si ha sido tratada alopáticamente, esta esclerosis múltiple pasa a nivel 12 cuando han recibido corticoides por largos periodos de tiempo, cuando han recibido interferón beta, interferón alfa u otro tipo de inmunosupresores. Son pacientes que difícilmente los vamos a poder sacar a niveles de salud superiores. En el nivel 8 está el paciente diabético tipo 2, síndrome de fatiga crónica, epilepsias, colágeno, enfermedades del colágeno como el lupus, artritis reumatoidea, psoriasis, etc. Cardiopatías más severas y insuficiencias renales, depresión suicida, etc. En el nivel 9 está la epilepsia, gran mal, pacientes de SIDA no comprometidos, Alzheimer, enfermedad de Crohn y esclerosis lateral amiotrófica, igualmente, que no haya sido manipulado durante más de 6 meses con medicamentos inmunosupresores. Y el grupo 4, que es el grupo que les comentaba, que son pacientes de muy difícil manejo con la homeopatía clásica debido a el profundo daño que tiene su sistema de defensas. Vemos pacientes con SIDA, cáncer, esquizofrenia, diabetes tipo 1, enfermedades miopáticas tipo gravis, polineuropatía periférica. En nivel 11, autismo, manías depresivas y todo tipo de enfermedad mental, neurótica o psicótica, diabetes juvenil, Alzheimer, esclerosis múltiple manipulada alopáticamente.
Y en el nivel 12 vemos pacientes que difícilmente se recuperan, cuya expectativa de vida no supera a 5 años desde el momento en que lo hemos diagnosticado, que son pacientes con carcinomas infantiles diferentes a la leucemia, diabetes mellitus infantil, esclerosis lateral amiotrófica profunda, esclerosis múltiple en estadios avanzados. En estos niveles de salud vemos cómo el sistema inmunológico nos va a determinar en qué grupo de salud está. En el grupo 1 acabamos de ver, el sistema inmunológico está muy fuerte, el paciente no presenta enfermedades agudas frecuentemente, pero son de corta duración y muy fuertes. Es el niñito, llamémoslo niñito Gerber, son niñitos alentaditos, sanitos, rosaditos, cachetones, que alimentan bien, que duermen muy bien, y que llegó la varicela al colegio, le dio su varicela y tuvo una fiebre de 40, 41 grados, y en 2 o 3 días está perfectamente bien, sigue su vida normal. Es muy corta los febriles en este nivel, y la imagen del medicamento está muy clara. A los 5 minutos ha recibido la historia clínica, usted sabe, este paciente es belladona, este paciente es rustoxicodendron, está muy clara la imagen. Esas imágenes tan claras usualmente pertenecen a grupos de salud alto como el grupo 1. El grupo de salud 2, el sistema inmunológico sigue siendo fuerte, siguen teniendo agudizaciones, enfermedades agudas más frecuentes y mucho más severas que en el grupo 1, y llegan a tener de 2 a 4 enfermedades anuales febriles. La imagen sigue siendo bastante clara la mayoría de las veces y no tienen muchas capas de imágenes medicamentosas. Aquí vemos el corte biológico del cual les hablaba. Estos pacientes del grupo 3, grupo 4, han llegado a este estado, por ejemplo, pacientes hipertensos que llevan 40 años recibiendo droga antihipertensiva, pacientes diabéticos con metformina, glibenclamida, que no hacen dieta, que su estilo de vida es un desastre, y su sistema inmunológico ya está debilitado. Tienen pocas agudizaciones, son muy ocasionales, son muy suaves, no son capaces, su sistema inmunológico no es capaz de reaccionar con una fiebre alta. Entonces, si les llega a dar fiebre, son febrículas que no pasan de 38 a 38,5. Su imagen medicamentosa es muy confusa y la mayoría de las veces van a requerir muchos tratamientos homeopáticos y al menos 2 o 3 años de tratamiento para poder, si está en condiciones, lograr subirlo a un nivel 2 de salud. Y el grupo 4, su sistema inmunológico está malo, no hay agudizaciones por muchos años. El paciente dice, uno le pregunta hace cuánto no se enferma, y el paciente dice, no, la última fiebre me dio cuando tenía 10 años y tiene 62. Entonces, un paciente que lleva 52 años sin que su sistema inmune esté activo. Está pailas, como decimos aquí en Colombia. Y en caso de que hubiera una reacción febril, es el viejito de 60 años que nunca tuvo una enfermedad en su vida, le dio una gripa, le dio una neumonía, terminó en cuidado intensivo con megadosis de Tamiflu y corticoides, y en 3 o 4 días está muerto, ¿no? Su sistema no es capaz de reaccionar y defenderse de una infección de estas. En estos casos, la imagen medicamentosa es muy confusa y es la mayoría de las veces difícil encontrar el medicamento y requiere un gran esfuerzo de parte nuestra. Entonces, la fortaleza del potencial del sistema inmune para reaccionar a diferentes entidades nosológicas causantes de fiebre alta nos va a determinar en qué grupo de salud está el paciente. Esto es aplicable a todas las ramas de la medicina, no solamente a la homeopatía. Es aplicable a la ortopedia, a la reumatología, a la medicina interna, a la pediatría. Todas las ramas de la medicina, si pudieran organizar el tratamiento del paciente conforme a los niveles de salud, se darían cuenta realmente qué es lo que están haciendo con el paciente.
Entonces, en los niveles 1 a 3, el grupo 1, usualmente vemos pacientes con infecciones estrepto o estafilocócicas en la piel o en las mucosas orales. Son pacientes también que sufren de enfermedades venéreas, gonorrea o sífilis. Virus de la influenza, virus de la gripa, son los que cogen su gripa 1 o 2 veces al año con muy buena reacción. Y son los niños que se enferman o los adultos que se enferman de las enfermedades epidémicas. Eso que está de moda que va a haber epidemia de sarampión, entonces vacunen a todos los viejitos contra el sarampión, los están bajando del nivel de salud y son pacientes que van a acortar su expectativa de vida por la vacuna del sarampión. O esas vacunas, ponete cada año la vacuna de la influenza. A una persona de 70 años, virus de la influenza intramuscular, donde no tiene nada que hacer ese virus dentro de un músculo, al lado de un nervio, y a nivel vascular, la expectativa de vida se le va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque el día que llegue la gripa no va a reaccionar, el sistema inmune no se está entrenando contra los virus que hay alrededor, y el día que llegue el virus se lo lleva. Nivel grupo 2, nivel 4 al 6, estos pacientes comienzan a infectarse de otro tipo de microbios. Aquí ya no vemos estreptococos y estafilococos, y si los vemos son los estrepto o los estafilos altamente resistentes a los antibióticos o han mutado a otro tipo de microbios como Proteus, Pseudomonas, bacterias gram negativas tipo Klebsiella. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene una pseudomona en una otitis crónica, sabemos que ese niño lleva años recibiendo antibióticos de todas las formas, porque una pseudomona no tiene nada que hacer en el conducto auditivo de un niño. Entonces ya los vamos ubicando. Eso, ¿de qué nos sirve? Si el tratamiento instaurado es correcto, la próxima infección que le dé al niño va a ser un estreptococo en la garganta. Subió de salud, subió de nivel. Entonces esto nos sirve para ubicar en qué momento está el paciente y qué rumbo está tomando el proceso curativo o si lo estamos suprimiendo, ¿no? Si después nos llega con enfermedad crónica degenerativa, con un trastorno del sistema inmune comprometido, de organismos que ya no son capaces de reaccionar a las bacterias o a los virus, vemos que este paciente nos lo llevamos con el tratamiento, lo suprimimos homeopáticamente y lo empeoramos y ahora está en un nivel 7 a 11 de salud. Y en los niveles 11 y 12 son los estadios finales de todas las enfermedades y así como en el nivel 12 y como en el cuerpo está haciendo el último esfuerzo para sobrevivir. La búsqueda de nuestro sistema homeostático es la preservación de la vida y la preservación de la integridad física, evitando la enfermedad. Aquí cualquier enfermedad que haga los pacientes están utilizando el poquito de energía, el poquito de capacidad inmunológica y homeostática que tienen para tratar de subir un poquito de salud y si no los ayudamos, entonces se profundizan cada vez más. Las infecciones que vemos en el grupo 4 de salud ya son infecciones de Klebsiella, Pseudomonas, Proteus multiresistentes, tuberculosis multiresistente y usualmente bacterias nosocomiales que son de muy difícil manejo. El año pasado, en octubre del año pasado, la FDA y el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos mandó un comunicado pidiéndole a todos los médicos infectólogos y de atención primaria que se centren y fijen su atención en la homeopatía para el manejo de las infecciones banales. Dicho por la FDA y por el Centro de Control de Enfermedades Transmisibles. ¿Por qué? Las infecciones nosocomiales y las cepas multiresistentes están acabando con toda la salud de los gringos crónicamente enfermos. Resistencia a los antibióticos. Entonces dicen, no más antibióticos en infecciones de la comunidad. Utilicen homeopatía. Recomendación del Centro de Control de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, de octubre del 2017.
Sí lo tengo la recomendación. Se las haremos llegar a través de HitLife. Entonces, explicando un poquito el continuum, podemos tener un paciente en el nivel 4 de salud que nos está haciendo episodios de sinusitis recurrente que si se manejan supresivamente por cualquier método supresivo, van a ser un estado de silencio reactivo. Se dejó de enfermar. Ve, yo tuve sinusitis hasta hace 4 años y no me había vuelto a dar. ¿Y por qué viene? No, me siento enfermo, lo examiné y tiene una neumonía. Entonces, pasó de un tejido externo, superior, a un tejido más profundo y a una enfermedad más profunda igualmente. Eso es un deterioro del estado de salud y nos dice que ese paciente fue tratado supresivamente en los años anteriores. El paciente con neumonías recurrentes, igualmente manejado repetitivamente de una forma supresiva, deteriora su salud, termina siendo asma y esta asma que es reactiva y de muchos episodios, manejada igualmente de manera supresiva, puede terminar en un asma sin agudos fuertes o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una fibrosis pulmonar que se está volviendo epidémica ahorita en el mundo. Nadie sabe por qué hay tanta fibrosis pulmonar si ya no hay tanto asbesto, por ejemplo. Entonces, estamos viendo de dónde viene este tipo de situaciones patológicas de difícil entendimiento en los pacientes. Entonces, existe un continuum en la secuencia de enfermedades naturales, agudas y crónicas. Y cuando las enfermedades agudas se suprimen y el paciente tiene un sistema inmunológico debilitado, la salud general del individuo comienza a estar en riesgo y comienza a bajar su nivel de salud. Nosotros vemos a nivel de pediatría cómo las enfermedades infantiles primarias de todo bebé saludable son erupcioncitas en la piel. La pañalitis, la dermatitis amoniacal, las atopias en general o las erupciones locales. El manejo supresivo de ese tipo de irritacioncitas banales de la piel con cremitas de corticoides, que es lo que usualmente se hace en la medicina, nos van a hacer que eso que iba a salir por la piel se derive o a vías respiratorias o a vías digestivas. Entonces es el niño que más adelante va a comenzar a sentir intolerancias alimenticias. Y es el bebé típico, a los 3 meses lo quemó el pañal por la cantidad de dioxina que tienen los pañales desechables, se quemó. Cortisona y después ya no tolera la leche. No, está haciendo una intolerancia a la lactosa. ¿Pero de dónde vino la intolerancia a la lactosa? De una supresión, de una dermatitis que hizo que bajara de nivel y ahora es el colon o el intestino delgado el que está reaccionando frente a algo que hacía una semana no era alérgeno para él. O pasa a enfermedades de vías respiratorias, que usualmente es la segunda causa de consulta en pacientes pediátricos, infeccioncitas de vías respiratorias en la primera infancia que terminan en asma después de los 2 años, o pulmonías, bronquitis a repetición o cosas peores. Y es la supresión entonces lo que hace que las enfermedades agudas continúen de una forma modificada. ¿Cómo se modifica? Un proceso inflamatorio agudo, que era agudo en el momento en que consultó el paciente, se convierte en una inflamación subaguda sostenida, una inflamación crónica subaguda permanente. Permitiendo, esto hace que se permita la expresión de los epigenes de la predisposición genética del individuo para que aparezcan y se manifiesten enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, la supresión y la polifarmacia de las enfermedades agudas modifica la forma de reaccionar el sistema inmunológico y los procesos inflamatorios, generando un estado inflamatorio subagudo que nos lleva a despertar expresiones genéticas y las cuales detonan
la manifestación de las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, en la toma del caso homeopático debemos tener en cuenta no solamente la historia clínica del paciente, la biopatográfica, sino además todo aquello que ha rodeado la vida de ese paciente, ojalá desde antes de nacer. Entonces, vemos cómo el medio ambiente, agentes hostiles, estilo de vida, supresiones, van a minar la salud del paciente dependiendo de la susceptibilidad del huésped, del nivel de salud en el cual se encuentre, el estado inmunológico y la carga genética nos van a traer, el paciente llega con todo ese bloque y es lo que tenemos que investigar. Nuestra interrogatorio, nuestra anamnesis debe estar enfocada para tener claro dónde fue el punto de partida y cuál fue el recorrido que hizo la enfermedad en este paciente hasta el momento de llegar. ¿Por qué? En el momento, si este paciente tiene muchas capas medicamentosas, consulta por la capa más superficial, que es la que estamos encontrando. Cuando esta capa se va a aparecer una capa que está por debajo. Y esa capa nos va a estar mostrando si hicimos bien la historia clínica. Si después de tratar, ahorita vemos, si después de tratar una nefritis aparece una cistitis y la cistitis estaba puesta en la historia clínica, estamos yendo por buen camino. Porque la enfermedad se devuelve por el camino por el cual entró. En últimas, el ser humano es un ser supremamente complejo. Somos un todo. No podemos ser divididos en partes. No puede un paciente, todos tenemos pacientes que llegan con la receta del dermatólogo, llegan con la receta del neumólogo, llegan con la receta del internista, la del cardiólogo y la del reumatólogo. Tengo un paciente que estaba tomando 45 medicamentos en un día. En este paciente es imposible tener una imagen medicamentosa, porque los medicamentos alopáticos tomados crónicamente generan imágenes medicamentosas. Entonces hay que comenzar a sacar primero toda la basura que él está tomando y dejarlo únicamente con los medicamentos vitales, generar y estimularlo para que haga un cambio de estilo de vida y esperar un par de meses para volver a retomar el caso y ver realmente cuál es la necesidad homeopática. Entonces, el paciente es un todo, es inteligente, tiene sentimientos, mente, emociones, lenguaje, tiene una forma de expresarse, capacidades cognitivas y creativas. Si el ser humano es creativo en cualquiera de sus momentos de vida y en cualquier nivel de salud en que lo encontremos, ese paciente tiene buen pronóstico, porque su mente está pensando en crear. En últimas, el paciente es un complejo multidimensional, una cantidad de redes que nos forman, que nos conforman y que nos regulan. El continuum es entonces un equilibrio dinámico donde la totalidad de los síntomas como reacción del cuerpo que intenta restablecer el equilibrio no deben ser eliminados o suprimidos. Por ejemplo, un paciente siente dolor, lo primero que hace, y se le ha enseñado, el gremio médico les hemos enseñado que no se aguante el dolor, tómese un paracetamol, tómese un Dolex, qué sé yo. El objetivo natural del dolor, por decir algo en una rodilla, en un tendón hamstring, ¿qué nos está diciendo el cuerpo? Estése quieto, pare de sufrir, quédese quietico, descanse, suba la piernita, que le hagan unos masajitos, quédese quieto. Esa inmovilidad generada por la inflamación nos lleva al reposo, y el reposo es lo único que necesita un tendón para recuperarse y recuperar su salud. Pero si le metemos aquí los analgésicos, los antiinflamatorios, no va a tener inmovilidad, no va a tener reposo y esa ya no va a ser una tendinitis, en 2-3 años va a ser una artrosis. Dice,
Pero si mi mamá nunca sufrió de artrosis, yo tengo 40 años y ya tengo las articulaciones llevadas, porque no tuvo momentos de reposo que permitieran la curación. Toda eruptiva de la infancia es el entrenamiento del sistema inmunológico. En un chat, colegas están muy angustiados porque había epidemia de sarampión en el salón o en el colegio. Yo dije, pues júntenlos todos y que les dé a todos. Es lo que hacían cuando éramos chiquitos, ¿no? A nosotros llegaba uno con sarampión, al día siguiente habían 5 con sarampión en la casa. No, todos juntos, todos a la vez. Se estaba entrenando el sistema inmunológico. Los niños de las últimas 2, 3 generaciones no han tenido la oportunidad de que su sistema inmunológico se entrene, y los vemos a los 20 años que no saben qué hacer con su vida y están sufriendo enfermedades de viejitos. Desde depresión hasta problemas de colitis ulcerativa. Entonces, el equilibrio del ser humano no es estático, es dinámico. Sube, baja, entra, sale. No es un arrume de cubitos para decir, tratemos hoy este cubito y vemos después qué hacemos con otro. El ser humano es una dinámica de redes que están en continuo movimiento. El resultado final de los padecimientos que aparecen en los seres humanos y en cada individuo en particular están ligados directamente por medio de una cadena de eventos patológicos originados por eventos inflamatorios agudos, resultando finalmente en enfermedades degenerativas crónicas. Aquí vamos a ver la aplicación de los grupos de salud y el manejo supresivo de las enfermedades. Un resfriadito común, en vez de tratarlo con cidroncito y miel de abejas, se trata con Tamiflu, porque es el virus de la gripa, o con antigripales o cosas peores. Es un niño que más adelante va a comenzar a hacer amigdalitis a repetición. Es la historia natural. Esas amigdalitis suprimidas hacen que este paciente que estaba en un grupo de salud, en el primer grupo de salud, que pudiera tener rinofaringitis o amigdalitis ocasionalmente, lo estamos bajando a un estado de traqueobronquitis, el grupo de salud 2 y 3, cuyas complicaciones y cuya condición hace que los sistemas de salud gasten mucho más recursos para ayudar al bienestar de este paciente, y es un paciente que se puede deteriorar aún más. ¿Cómo? A través de supresiones sucesivas termina en neumonías, asma, daño a nivel alveolar, daño a nivel parenquimatoso, que quedan en el grupo 4 de salud con una fibrosis pulmonar. Y si le hacemos la historia clínica a este paciente, vamos a encontrar perfectamente a lo largo de su vida todos y cada uno de estos estadios en los cuales él estuvo en algún momento. Entonces, el sistema inmunológico invariablemente de este paciente había intentado mantener hacia la periferia el trastorno que lo estaba afectando, causando la inflamación, y sostenerla en órganos no vitales, en la piel, en las amígdalas, en la nariz. Pero no se le permitió al cuerpo el tiempo ni el espacio suficiente para reordenarse a sí mismo y poder ser capaz de defenderse contra el próximo ataque de microbios. Entonces, la jerarquía de las líneas de defensa, grupos 1 y 2 están actuando tejidos y sistemas periféricos, mantenimiento defensivo contra la inflamación aguda. Grupo 3, ya pacientes que han llegado con supresiones químicas, antibióticos, vacunas, el sistema de defensa está debilitado. Y grupo 4, los tejidos y sistemas profundos, los sistemas vitales ya están vulnerados, y el intento de sobrevivencia es por inflamación crónica o sencillamente por letargo total del sistema inmunológico. Esta es una historia natural de la paciente de cistitis que le hablé. Llega con un daño renal, diagnosticado como daño renal permanente. Tiene historia de cistitis intersticiales, infecciones urinarias recurrentes en la adolescencia, pero tenía cistitis
en la niñez y tratada apropiadamente con 1, 2, 3, 4, 5 capas de medicamentos homeopáticos, volvió a tener cistitis. Está curada. O el paciente que nos llega con carcinoma de colon, le hacemos una buena historia clínica y encontramos que hacía 15 años sufría de colitis ulcerativa manejada con azatioprina y otro tipo de analgésicos y antiinflamatorios, y que esa colitis ulcerativa comenzó después de una colitis pseudomembranosa por un tratamiento antibiótico, y él sufría en su adolescencia de infecciones gastrointestinales recurrentes y en su niñez de diarreas. No es que el cáncer de colon tenga los antecedentes de enfermedad de tracto gastrointestinal, es que llegó al cáncer de colon porque fue suprimido desde su infancia. Entonces, en el continuo, la enfermedad crónica degenerativa, de acuerdo al pensamiento médico convencional, la van considerando como un accidente. Su causalidad es accidental, no incidental. Pero para el continuum es el resultado de un curso de eventos patológicos y precisos, casi matemáticos, que le permiten a este paciente llegar a la enfermedad que nos está presentando. La enfermedad entonces está ligada a la totalidad de la historia médica de ese paciente y no está por fuera. Entonces es posible, en lugar de suprimir la infección, asistir al cuerpo dándole todos los elementos que necesita para recuperar su salud desde el momento en que nos ha consultado. Tenemos que estar preparados académicamente, médicamente, para poder darle al paciente la respuesta a las necesidades que él está teniendo. La homeopatía es capaz de restablecer el sistema inmunológico a su estado de fortaleza original con la cual nació el paciente, si éste no ha sido deteriorado en su sistema. Ante factores estresantes del medio ambiente, el cuerpo tiene la habilidad de reaccionar, de defenderse con síntomas, y estos síntomas el cuerpo nos los está mostrando para que nosotros podamos determinar el plan de terapia curativa que él pueda necesitar y llevarlo a niveles más altos de salud. De hecho, el sistema y el mecanismo de defensa es capaz de mantener el equilibrio óptimo bajo cualquier estrés en un ser humano saludable. La homeopatía, si se utiliza correctamente, matemáticamente, ha demostrado ser la herramienta eficaz para poderle devolver ese estado de equilibrio homeostático al ser humano en sus 3 esferas. Entonces la homeopatía actúa a nivel de los mecanismos de regulación, se conecta con el mecanismo de acción de algunos medicamentos, se conoce el mecanismo de acción de algunos medicamentos homeopáticos. Eso que le dicen a uno, no, es que nadie sabe cómo funciona la homeopatía. Es como decir, es que nadie sabe cómo funciona la alopatía. Cuando le digan eso, usted pregunte, homeopatía, ¿cuál remedio homeopático es que no sabes cómo funciona? No, es que no se sabe. Usualmente la gente que hace ese tipo de comentarios no tiene ni idea de lo que está hablando. Cuando le hagan ese comentario, pregunte ¿cuál remedio? Y si usted busca los mecanismos, el modus operandi de los medicamentos homeopáticos, va a encontrar una lista de investigación muy interesante. Por ejemplo, cómo el árnica su modus operandi es a nivel del proceso inflamatorios en la regulación de interleuquinas y demás factores de la inflamación. Si le preguntan el mecanismo de acción de la quesis mutata, usted sabe que está actuando sobre procesos de coagulación. Entonces, hay muchísimos medicamentos homeopáticos que han sido estudiados en la forma molecular por medio de la cual están actuando al interior del ser humano, y uno puede perfectamente demostrarlo porque los estudios son bastante concluyentes. Los medicamentos homeopáticos, entonces, a nivel mundial están todos debidamente autorizados. Entonces, si no fuera por lo que le acabo de decir, entonces la homeopatía realmente sería una charlatanería y no existiría. Los principios se explican por modelos farmacológicos
que aplican tanto a sustancias alopáticas como a sustancias homeopáticas, que es el principio de la dosis respuesta en U o la dosis respuesta en J. Nosotros lo conocemos como el principio de Arndt-Schultz, que es el efecto revertido. La liberación de nanopartículas, los clatratos y otras metaestructuras que se observan a nivel ultramolecular en medicamentos homeopáticos ya estudiados hasta por encima de la 200 centesimal. Su eficacia se demuestra en ensayos clínicos, ha demostrado y demuestra efectividad y utilidad en condiciones reales de aplicación. El mejor punto para la homeopatía es el paciente curado. Entonces, responde a las expectativas y a los valores de muchos pacientes y muchos profesionales, se individualiza la atención, el paciente siempre está por encima de los resultados de laboratorio y muy importante es que la homeopatía siempre ha puesto al paciente que participe activamente en su proceso curativo. Ahora, les he hablado muchas veces durante esta charla sobre la correcta preparación y tenemos en Colombia y en América Latina, en Brasil, en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, México, el sistema e-learning del profesor Vitulcas. En Colombia, la Universidad Javeriana ha encabezado el proceso de adaptación del sistema educativo del profesor Vitulcas para traerlo como inicialmente un diplomado y en este momento estamos trabajando para que sea una especialidad médica. Es un programa de aprendizaje que presenta los conocimientos del profesor Vitulcas en cuanto a experiencia y conocimientos y se ofrece con la esperanza de que los médicos lo acepten como un regalo del profesor Vitulcas para mejorar nuestra práctica clínica. Proporciona al médico, al estudiante, al especialista una base sólida para ejercer la homeopatía y saber en dónde está el paciente, qué medicamento le suministramos y qué rumbo va a tener el proceso curativo de una forma clara y concisa. Estas son palabras del profesor Vitulcas que dice: mi deseo siempre ha sido enseñar a esas personas talentosas que se preocupan profundamente por la salud y el bienestar y que ayudan a disminuir el dolor del sufrimiento humano. Entonces, es una persona desde que sus inicios como médico alternativo, médico homeópata, su gran deseo fue brindar las herramientas educativas para que las nuevas generaciones tengan el conocimiento de la homeopatía clásica. La Universidad Javeriana, en convenio con la Academia Internacional de Homeopatía, ofrece este diplomado que tiene sus diferentes logros al final. Esta es una clase típica del profesor en la Universidad Javeriana. El estudiante comprende el funcionamiento del ser humano como una entidad holística y en la totalidad de su estructura energética, comprende y aplica en la práctica clínica el conocimiento de los 3 niveles de salud, evalúa el estado de salud de un paciente de una manera lógica, concisa, precisa y entiende la dinámica de la enfermedad y la dinámica del proceso curativo. Aquí está el profesor dándonos un saludito desde Atenas. Y bueno, tenemos otros objetivos. El hecho es que el diplomado está al alcance de todos ustedes, el curso e-learning está al alcance de todos, lo pueden encontrar online o en las diferentes ciudades en las cuales ustedes estén, pueden pedir información acerca de cómo hace en Colombia la Universidad Javeriana para llegar a ustedes o cómo hacen ustedes para llegar a la Universidad Javeriana. Y en otros países igualmente hay médicos, profesores, tutores del proceso de formación académica con el profesor Vitulcas. Dura 1 año y medio, 2 años aproximadamente.
y tiene todas las herramientas y todo lo que necesitamos académicamente para poder lograr ese objetivo. Muchas gracias. Hasta luego.